Solo regresar al lugar donde empezaste. Lo primero es que tiene que ser una persona de iglesia. Aprende a amar a las personas y aprende a amar al Señor. Yo quiero dirigirme a los jóvenes. Yo he sido conocido por hablar de verdadera conversión. Luego de muchos años de estudiar las Escrituras, y nunca voy a olvidar, luego de años de estudiar y venir a la conclusión de la evidencia de la fe, años, me encontré al catecismo de Heidelberg, que respondían varias de las respuestas. Eso es hermoso. No tienes que reinventar la rueda. Si yo pudiera cambiar toda mi educación teológica por el catecismo de alguien que quizás no conoces, Hercules Collins. Así que no podemos despreciar estas cosas. Para que podamos estar fundamentados por la fe. Hercules Collins was the pastor of a church called Wapping Baptist Church. Hercules Collins fue pastor de una iglesia llamada Wapping Baptist Church. Yo recuerdo estar en ciertos seminarios, en el Seminario Bautista del Sur, y a veces escuchaba ciertas cosas donde en mi mente se encendían luces rojas y luces amarillas. Pero yo pensaba, y el hecho es, la diferencia era, yo entendía la confesión histórica. Y no tenían allí entonces ellos, digámoslo, como ese marco de referencia. Porque estaba cierta ventaja el poder entender las confesiones de fe. Tenemos algunas preguntas que están llegando también. Voy a combinar dos de ellas ahora. Ayúdanos a navegar la necesidad de que haya misioneros mayores con la fuerza de hombres jóvenes. Bueno, que es muy joven para ser pastor, si debiese existir requisitos de edad. Como el más joven aquí. Pero Timoteo probablemente estaba en sus 40 cuando fue llamado joven, y parte de la respuesta es por eso es que tienes un Pablo y un Timoteo. Por eso es que tienes más de uno que va. Siempre tienes allí al anciano y al más joven juntos. Por eso no los envías solos. Creo que es parte de la respuesta. Estoy pensando si debo compartir esta historia o no. Pero creo que algunas veces depende de la edad de la iglesia. En 1975, más o menos, mi esposa y yo nos unimos a la Iglesia Bautista Reformada de Grand Rapids. Habían quizás como algunos 20 miembros. Y uno de sus 4 ancianos todavía no tenía 30. Entonces depende un poco acerca de la situación. Esa no es una excusa, ciertamente. Pero el problema era
no había otras iglesias bautistas reformadas que estuvieran cerca. Estábamos tratando de trabajar allí como nos fuera posible. Entonces, pero creo que tiene que ver con la madurez de la iglesia. Seen the picture of Spurgeon when he was 19. ¿Cuántos de ustedes han visto la foto de Spurgeon con 19 años? He's just standing up as straight as he could. Got Y the slick back black hair and doesn't have his beard. tú lo puedes ver allí, And then all these men sitting y todos there, estos hombres así, white sideburns, white hair, beards. con cabello blanco y barba. But Es una foto de contraste. that group. Pero ¿quién era el más maduro entre ellos? El Spurgeon de 19 años. Because of how he grew up and what he Y parte de eso fue cómo él fue levantado, cómo fue criado. so there's Lo que él leía, lo que estaba probably not haciendo. try to set an age. No one under Quizás no es buena idea decir que cierta edad, on how quickly a person matures. It depends on their pero depende con qué rapidez una persona madure they have genuine leadership skills. y si tiene genuinamente dones de liderazgo. Iba a decir solamente, el asunto no es edad, sino madurez. En mi lectura bíblica de esta mañana, es las palabras de Yu, no son los ancianos los que son sabios. Ahora, el punto es, es el Espíritu del Señor obrando a través de su palabra. Es un asunto de madurez y no de edad. Let me say something here. Pero déjeme decir algo acá. We have become basically a very stupid people. Nos hemos vuelto muchas veces personas ignorantes. Y le voy a dar un caso específico. Hard in college. Estudié bastante en la universidad, I studied very hard in seminary. I made estudié bastante en el seminario, salí con buenas notas. because when I Y digo esto porque, knowing that porque cuando me gradué, I appreciated logic, even in my secular days, that he sent me a book on él logic me envió un libro in Canada, de lógica graduation present. para mi graduación. 3 times because Leí el primer capítulo 3 veces, essential in logic. donde definía los términos. This is without a doubt the most difficult Y yo pensaba, logic esto, sin duda, este es uno de los trabajos más difíciles de lógica study. que he estudiado. Murray State University, the University of Texas. Y fui a la Universidad de Texas y fui al seminario. I read through the first chapter. Es difícil. And then I laid the book down, went to get some milk in the kitchen. Y luego, And I happened to look at the covering, and it was like an ink y vi on the covering. la portada Caught my eye. I hadn't paid attention to it. y no había prestado atención allí. Standing over children that looked to be about 9 years old. Y vi que se trataba como de un profesor que estaba enseñándole esto a niños pequeños. Así que este libro se trataba de algo que se le enseñaba a los niños que yo estaba teniendo dificultades de entender ahora. You've got to realize that we're Debes darte cuenta Isaiah. de que estamos experimentando un juicio de tipo Isaías 3. Little boys are railing against men, and women are ruling over them, and so on and so forth. And so, with great Así que caution, only with great caution, hay que tener gran cautela. older men should you La confirmación de hombres yourself the maduros. of an elder or missionary. And but I will say this: Pero there's nothing también diré esto. standing No hay nada malo ministry or que hay un hombre que sea llamado en ese momento, no es necesariamente committed to elder lleno de todos los requisitos, pero se somete y continúa su aprendizaje. Ese es Juan Marcos, quien probablemente tenía la intención de convertirse en lo que no era en ese momento aún. Sé de una situación cercana a mí donde
Las cualificaciones para ser un sacerdote en Israel, por ejemplo, eran unos 40 años. Creo que algunas veces con este tipo de trasfondos, cuando a veces han habido inconvenientes con hombres más jóvenes, es común que los misioneros tengan una vocación secular para que sean recibidos. ¿Será que todo aquel que está preparándose para las misiones debe considerar el poder también trabajar secularmente? Creo que se debe considerar, aunque no es ideal. Es claro que cuando Pablo trabajó como hacedor de tiendas, lo hizo de manera temporal hasta que pudo entregarse por completo a la tarea. Pero no es lo ideal. Muchos de los hombres que estaban en mi iglesia en Perú, pero no trabajaban 8 horas al día. No hay tal cosa como trabajos de medio tiempo. Esos eran hombres que trabajaban 12 y 14 horas para sustentar a sus hijos. El pensar que luego pudiera trabajar en el ministerio era algo imposible. Sí, debemos estar dispuestos a hacerlo, y en algunas partes es necesario y en los Estados Unidos es posible. Pero probablemente vamos a seguir el ejemplo de Pablo. Somos llamados a predicar la palabra. Entonces lo que te libere para hacer esto, debes estar agradecido. En ciertas culturas podrá ser necesario que, por ejemplo, el misionero se abstenga de alcohol por causa de la cultura. No siquiera me hagas empezar. Bueno, depende de la situación en la que estemos, pero lo que el apóstol Pablo enseña es que podemos renunciar a nuestras libertades por el bien del evangelio. No. Entonces hacemos lo que es bueno, algo que comiende un buen carácter entre ellos, y apartar nuestras preferencias. Ahora no podemos hacer concesiones en cuanto a nuestra doctrina. Pero lo que llamamos libertad cristiana. Pero no, tampoco no debemos condenar a otros en las cosas las que condenas a otros. Se condena la ley del amor. Así que tenemos que ser cuidadosos con eso. Y saber que no es bueno traer esa ofensa a las personas. Pero siempre debemos estar dispuestos a conceder. Creo que lo que me molesta es vemos que los jóvenes se han movido de esa situación a otros temas de libertades en redes sociales. Pero eso no muestra amor. Mi esposa lo dice de esa manera, que algunas personas realmente necesitan detenerse en esas cosas. Pero el querer, el restregar en la cara tus libertades, tú pudieras decir, pero el asunto es tomarse la santidad en serio.
Y el afectar el corazón de otro creyente en eso es peligroso. A mí me alegra el hecho de que Dios tiene 10 mandamientos y no 23. Pero si vamos a ayudar a las personas, ¿a quiénes van a escuchar? ¿A alguien que restriega su libertad cristiana? ¿O van a escuchar a aquel que se restringe a sí mismo en su uso de esa libertad y les enseña? ¿A quién van a escuchar las personas luego en definitiva? Al hombre que puede mostrar mayor restricción de sí mismo. ¿Será que las iglesias locales pequeñas tienen la responsabilidad de dar a la plantación de iglesias, aunque ellas no son capaces de sostener a su propio pastor? Yo escribí aquí, porque es una opinión fuerte, las iglesias pequeñas deben dar a las plantaciones de iglesias, sin embargo. Pero si no pueden sostener su pastor para que pueda vivir con dignidad, entonces su participación debe ser por medio de la oración. Pero aún hay mandatos más directos a la iglesia en cuanto al sustento de sus pastores, que aquellos que gobiernan bien deben ser considerados dignos de doble honor, los que trabajan en predicar y enseñar. Simplemente quiero decir eso. Sin pastores fuertes, sin iglesias locales fuertes, es muy difícil hacer la obra misionera. ¿Debe la iglesia considerar el tener miembros que son evangelistas de tiempo completo? Es interesante ver que hay pastores y todo tipo de ministerios, pero no tienen algunos que estén tiempo completo trabajando para alcanzar a los perdidos de su comunidad. Well, we talked a little bit about this in our lunch meeting yesterday. Scripture says that when Christ ascended, La escritura dice que cuando Cristo ascendió, que a algunos les dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para el equipar a los santos para la obra del ministerio. La pregunta es si los apóstoles, profetas y evangelistas serán dones extraordinarios y el pastor maestro es el que es ordinario. Creo que hay un argumento que se puede hacer allí, pero mi posición personal es que el evangelista es uno de los dones que todavía son dados. No, pero bueno, veo que están allí de acuerdo conmigo. Tengo. He said, all right, are there any questions now? Hands went up. He said, do I see a hand back there, or is that a sword? So that's what I wonder sometimes. Is that a hand? Eso es lo que algunas veces me pregunto, si reaccionaron en acuerdo conmigo o en contra. Now, the prophets and the apostles, at least in my understanding of the New Testament, were those Los apóstoles y profetas, en mi entendimiento del Nuevo Testamento, es quienes en esa era y esto fue un proceso continuo para darles más de esta enseñanza. Y los profetas eran aquellos que recibían revelación especial.
but those were given in pero order that we might esas have a fueron full dadas understanding, full revelation para que tuvieran un entendimiento completo del Evangelio de Cristo. be gifted at a winsome presentation of the gospel. Pero creo que algunos entonces serán dotados de manera especial en cuanto a su presentación del Evangelio. While there might have been extraordinary operations of the Spirit in those Y aunque puede que hayan habido esas operaciones del Espíritu, not one that is exclusively revelatory, as the apostles and the entonces la tarea del evangelista no parece que fuese una de revelación como lo era lo del apóstol y el profeta. and so I do think that there are people that are given Entonces creo que hay personas que tienen dones especiales de evangelismo that they should be considered as a part of a que deben ser considerados with a specific assignment, con esa asignación específica, qualified to do that, but have a particular pero tienen particular gifts in going un don en particular setting up en ir a los perdidos de la comunidad can be done or realizing getting lists of those who are o tomar una lista de aquellos. being able to go and speak with them. I think that there is a place for Creo que hay un lugar para office of evangelism. un oficio continuo de evangelista en las iglesias locales. Wow. For those of you, maybe some of you younger guys, you're going, well, why is this? Para algunos de ustedes, quizás más jóvenes acá, If you look in many of the reformers, particularly John si ves en muchos de los reformadores, Juan Calvino, Evangelist, as ellos veían al evangelista was an como un Timoteo, a representative or como un representante, un mensaje del testimonio apostólico. agree with that, but also the fact that in 1 Timothy, En 1 Timoteo brothers and deacons, tenemos ancianos y diáconos como los oficios descritos en el capítulo 3 de Efesios, de Timoteo, pero no de evangelista. I don't think I disagree with that respectfully. Yo respetuosamente estoy en desacuerdo con eso. Man, I think we all appreciate Dr. Quiero When I was studying, leer algo de alguien que apreciamos, came down and I thought que es el doctor MacArthur. that it is my conviction that each Él dice, es mi convicción que cada asamblea local to send debe levantar evangelistas que deben enviarles y otros deben permanecer en la iglesia para enseñar y movilizar a otros hacia la misión. should be led by Cada iglesia debería estar dirigida por una combinación de evangelistas, de maestros, believers in leading unos dotados para alimentar a las ovejas y otros para ir a predicar a otros. years. Descubierto a través de los años. Si alguien es que predica en las calles y eso, Everyone automatically assumed that todos automáticamente asumen que es muy espiritual porque está allí en las... that tendency. Y es fácil pensar eso, pero puedes ver a otro que se siente cómodo haciendo esto Being timid or not as spiritual. y en cuanto a la enseñanza puede mostrarse como un poco más tímido. Wrong that is. Over the years, Con los años he llegado a ver la sabiduría de Cristo many different ways. en dotar a hombres y mujeres en tantas maneras diferentes, This work of the evangelist, porque esta labor del evangelista, free to the pastoral elder ministry. And there are some men, yes, that have y hay algunos hombres, sí, que tienen muchos dones, Spurgeon, but I see dijeron eso de Spurgeon, is carrying that out in the pulpit and not necessarily pero house to house. You may- Spurgeon lo hacía desde el púlpito. But my whole point is, Pero mi punto es, children will always ask me, Dad, what should I do with my life? And my answer is always, mis hijos me preguntan, ¿qué debo hacer con mi vida, papá? and that sounds almost carnal, but when you think about it, Pero cuando piensas en eso, business and Dios puso un deseo en el corazón de Tito por ir a Corinto. love to do Hay algunas cosas que las personas aman hacer, hard standing on a chair in the middle of a class preaching. But you put them in a pulpit or a teaching
Yo conozco personas que si los pones en las calles a evangelizar se sienten aterrorizados, pero si los pones en otras situaciones se siente mucho más cómodo. Y otros que van casa a casas y en las calles. Debemos dejar que nuestros maestros detados pasen tiempo haciendo lo que son buenos en hacer. Yo ciertamente no soy el más inteligente. Y no soy como algunos de ellos que la manera como enseñan. Pero sé lo difícil que es preparar la enseñanza para la iglesia de Cristo. No es la enseñanza específica, sino el estudio que debes hacer para tener un entendimiento completo de la palabra de Dios. Requiere devoción. Es un asunto bien desafiante. Y la enseña. Tenemos un evangelista en la iglesia. Creo que será maravilloso. Y aún si tú eres alguien que rechaza la idea de que haya un don de evangelista que continúa hoy día, en el cual que cada anciano es bendecido y dotado en ciertas áreas, teniéndolos. Y si tienes uno de los pastores, tiene más ese llamado, esa inclinación. Creo que eso es cierto. Es bueno cuando tienes esto es lo que hago. Es como puedes tú encontrar tu llamado. Hay tanto poder en llegar a darte cuenta. Esto es lo que yo hago. Yo gano almas con eso. Porque recuerden que el evangelio es buenas noticias. Y con su amabilidad lleva esa alma a la iglesia, y la iglesia es la que le lleva esa enseñanza. Y creo que hay mucho poder en poder decir, no me es un hombre que sepa muchas cosas. No, dame uno que haga una cosa bien. Creo que es bueno tener a alguien que diga, esto es lo que hago. Por eso es que tiene la diversidad de dones en la iglesia. Incluso históricamente para los bautistas. Plantamos iglesia. Pero y ese es un aspecto importante. Nuestra confesión habla de hombres dotados. Tienen dones de predicación. Bajo la autoridad de la iglesia, como aquellos que son parte de la iglesia. Una de las dificultades en nuestros propios días, aquellos que se autoproclaman algo, que se autoproclaman pastores, que se autoproclaman evangelistas y se apartan de la iglesia. Debo mostrarles lo que a veces nos hace daño. Creo que este es un asunto que necesitamos animar y necesitamos nombrar. Yo no creo que el honor, el respeto, que no hay suficientes recursos, entrenamiento del ministerio diaconal. Y creo que a veces los pastores están bastante limitados porque no tienen esos diáconos que les apoyan. Pero es una posición honorable.
says. It's not rocket Como David Miller solía decir. Look, it sounds like him, doesn't it? Look, guys, you running around. I remember one time I had to go into this really big. Yo recuerdo una vez esta iglesia que les ayudara. Tenían como 800 miembros y yo estaba sentado en el auditorio orando y mirando cómo puedo arreglar esta iglesia. Esta iglesia lo que necesita es ancianos bíblicos y diáconos bíblicos y eso es todo. Y eso sanará este lugar. Pero ese ministerio diaconal es mucho más importante de lo que reconocemos. Aunque ya se nos ha acabado el tiempo, déjeme dar esta última pregunta. Quizás se pueda responder. ¿Cuál es el consejo más importante que puedas dar a ese plantador de iglesias doméstico? Plant a church just like your pastor one. There's no esoteric church planting knowledge. Es plantar una iglesia como tu pastor la quiere. No necesita ningún conocimiento misterioso o esotérico. Estudia las escrituras. Sé parte de una buena iglesia local donde se puedan reconocer tus dones. Recuerda que es Cristo el que edifica la iglesia y no tú. Y recuerda el cultivar un corazón para Cristo. Cristo ama a la iglesia. Well, I don't have anything to add really other than Paul said that the church is the pillar. Lo que quiero añadir es que Pablo dijo a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Incarnation of Christ and then the ascension of Christ and Christ being believed on in the world. And so realize that you've got to speak the truth. You need to know the truth. Tienes que hablar la verdad, You have to preach the truth. You have to be condemned. predicar la verdad, estar convencido que esa verdad revelada está y que es la que por medio de lo cual Dios hace su obra. Tenemos una revelación de parte de Dios y eso es lo que la iglesia está aquí para hacer. Menos que estés convencido de la verdad, que la verdad de Dios es poderosa, que por eso no hay que salir con ningún asunto manipulador con la gente.